buenos días, buenas tardes o buenas noches o lo que sea cuando vos los estés viendo ahí en tu casa. Yo aquí desde la mía haciendo algo que mucho no me gusta, que es hablarle a ninguna persona que pueda ver, así que voy a tratar de imaginarme las caras de algunos para poder mirarlos a la cara y a los ojos y decirles qué tal, chicos, cómo están. Bueno, para esta hora nací. Ya sé que no es muy original aparentemente el título de mi mensaje, pero así es, porque voy a hablar de eso, de que para esta hora ustedes nacieron. Estamos además en algo que tampoco es muy original, lo que estoy por decir, en un tiempo sumamente especial, diferente, y que aún sin cuarentena sería diferente, porque estamos en un cambio generacional. Y a mí, desde este lado de las generaciones, me toca hacer eso que dijimos, pasar la posta. Pasarle la posta, pasarle al que viene, que tiene que ya estar corriendo al lado mío, pasársela para que sigamos un tiempo juntos y luego yo pueda descansar y seguir el que sigue detrás, sin que haya cortes, con un cambio suave y hermoso como los que Dios sabe y puede hacer. Y este pasar la posta fue en mí por mucho tiempo una carga, un deseo y llegó a ser un clamor. Y lo primero que empecé a preguntar, Señor, ¿a quién le voy a pasar la posta? Miraba y decía, ¿será aquel? ¿Será aquellos? ¿Será aquella? ¿A quién será? ¿De qué edad los busco? ¿Cómo voy a saber? ¿Qué hacer? ¿Cómo lo hago? Y entonces ahí vino a mi corazón un pasaje de la Biblia. Y ese pasaje está en 1 Samuel, desde el versículo 1 hasta el versículo 20. Y no lo voy a leer porque todos ustedes ya saben de qué se trata y lo pueden leer aparte. Y aquí habla de una mujer que como muchas veces en la Biblia puede ser símbolo de la iglesia. Una mujer con un clamor, y un clamor muy específico, que decía, dame un hijo. Un clamor que le llevó años, y que cada vez devolvía y decía, dame un hijo. No un hijo cualquiera, sino un hijo, y ella aclaraba, y si es un varón, para que yo te lo devuelva a ti. Un hijo que iba a ser marcado desde antes de nacer, Señor, iba a ser para ti. Nazareo, separado, porque eso quiere decir, de todo lo demás. Yo te lo voy a dar, solamente lo quiero para devolvértelo, para que tú lo uses, para que sea para aquello que tú quieras. Hermosísimo clamor de una mujer. Y ese clamor empezó en la iglesia. Tal vez no lo escuchaste a los gritos, tal vez casi nadie lo escuchó, pero yo sé que ese clamor estaba en muchos de nosotros. Danos un hijo. Danos un grupo, una generación, danos aquellos jóvenes, aquellos niños, aquellas mujeres, aquellos hombres que puedan recibir la herencia y el legado que Dios nos dio y que la continúen, que esto no quede acá, que siga. Danos hijos, hijos de tu presencia, hijos tuyos, no para nosotros, sino para Dios, para que esto siga. Y pasaron los años y eso dejó de ser solo un deseo para ser un clamor escondido, un clamor interno, un clamor que muchas veces no tuvo palabras y que, como le pasó a Ana, era simplemente un deseo muy profundo y casi agonizante en el corazón. Señor, danos hijos. ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos? Y en ese esperar, muchos decían, bueno, es lo que hay hijos, no, pero vamos a saber esos hijos que Dios nos dé, no gente nada más. Y otros decían, ya está, Mabel, ya pasó, queda con vos la herencia. Y fue donde más fuerte dije, no es verdad, no queda conmigo, esto sigue, porque para esto Dios me la dio. Y con el paso, así pasaron años, y Dios de pronto empezó a mostrarme en un momento niños, jóvenes, jovencitas,
algunos no tan jovencitos, y empezó a decirme, mira, ¿ves? Ahí está mi respuesta. Y empecé a ver cómo Dios preparaba a esos Samueles, a muchos desde chicos, de distintas formas, acercándose a ellos, abriéndoles su corazón, hablándoles, abriendo sus ojos, sus oídos, a otros a través, en muchos lugares, en distintos lugares, de diferentes maneras, con cosas específicas que Dios iba, circunstancias que Dios iba preparando en sus vidas. Y quise que se dieran cuenta, Dios estaba preparando un Samuel. De la misma manera que el Samuel de la Biblia. Porque él, de pronto chiquito, se vio vestido con un efod y sirviendo y ministrando a Dios, cosa que no había pedido, ni sabía bien qué hacer, pero estaba recibiendo y haciendo cosas que nunca había pensado, porque alguien había pedido un hijo. Así que no importa si vos decís, pero a mí no me pasaron cosas especiales, porque no las vistes. A mí Dios todavía nunca me habló, porque no te diste cuenta. Así que no te hagas problema de saber, ¿y cómo voy a saberlo? ¿Te gustaría hacerlo? Esa sería una buena pregunta. Y la otra es, que tiene que ver con ese te gustaría. Una vez alguien me enseñó, mire querida, mire querido, si usted está escuchando esta predicación, si usted está escuchando esta clase, no sé dónde ni cómo, y no entiende por qué, quiere decir que Dios le está dando la oportunidad de que lo que está escuchando sea para usted. Así que ahora quítate las cargas de cómo hacer y solo trata de abrir tus oídos, no a mí, sino a Dios. Y cuando más o menos empecé a ver quiénes podían ser y que Dios ya estaba contestando nuestra oración de que sí tenía Samueles, y yo sé que los tiene, y no son solo los que están ahí escuchando, hay muchos más, algunos que Dios puso sobre mi corazón y están desparramados por el mundo, cosa que me alegra sobremanera, porque Dios ya los está llevando a donde tienen que estar, y la contestación ya está latente y cerca, aunque no lo crean, no importa. Cuando empecé a ver, dije, bueno Dios, pero ¿y ahora que hay Samueles? Mi primera pregunta fue, ¿qué les pasó? ¿Qué es esa aposta que yo tengo que pasar? Y cuando empecé a preguntarme esto, supe primero lo que no tenía que pasar. Y era que esa aposta no tenía nada que ver con formas, y que yo no tenía que pasar ni enseñar ninguna forma. Porque las formas sin vida, sin Dios, no tienen ninguna vida. Detrás de la forma siempre tiene que haber una revelación. Y ahora se los voy a mostrar un ejemplo. En el Evangelio de Lucas, capítulo 5, desde el versículo 17 al 26, hay la sanidad de un paralítico. Está en 3 de los evangelios y yo elegí el de Lucas. También está en Mateo y en Marcos. Y lo van a recordar muy fácil. Era un hombre paralítico que tenía 4 amigos. 4 amigos que dijeron, él, que es nuestro amigo, lo amamos, queremos ayudarlo y él necesita encontrarse con Jesús. Pero no puede, no sabe, no puede, está totalmente imposibilitado. No puede caminar, no puede acercarse a Jesús. Entonces nosotros, como sus amigos, lo vamos a hacer. Y fueron a la casa donde estaba Jesús, pero les era imposible entrar y acercarlo. ¿Y qué hicieron? Rompieron el techo. Abrieron el techo y dice que bajaron al paralítico y lo pusieron delante de Jesús. Esa es la forma que utilizaron para llevarlo a Jesús. Yo podría decirte metafóricamente que sí sé romper techos, lo hice muchas veces, pero no te voy a enseñar, porque es una forma, la que yo podía haber usado. Y ahora se me ocurren muchas más. Uno hubiera sido empejar a la multitud de alguna manera, también sé cómo hacerlo, molestarlos para que me deje pasar,
gritar desde afuera de tal manera que Jesús me escuche, que venga, que me haga lugar. Pero esa es la forma. Y ese no es lo más importante de todo esto. Lo más importante de todo esto es escuchar lo que dice. Está la clave de este pasaje en el versículo 20, que dice, al ver él, o sea Jesús, la fe de ellos. Y primero me rompió muchas formas mías, porque no dice que vio la fe del paralítico, porque no le preguntó nada al paralítico, porque no le hizo hacer la oración de fe, porque no le hizo hacer nada. ¿Y qué es esto? Él rompió todas mis formas, toda mi doctrina. Dice, al ver la fe de ellos. ¿Cómo nació esa fe en ellos? Fue una revelación de Dios. Fue más que eso, fue esa conexión que tuvieron con Dios. Ellos conocían personalmente, ellos creían que ese Jesús tenía poder para transformar la vida de ese amigo de ellos. Que ese Jesús podía cambiar totalmente su vida, que lo único que necesitaban hacer era ponerlo delante de él. Y que Jesús iba a hacer todo. Esa es la posta, la revelación, el conocimiento, el creer, eso que nace de esa conexión tuya con Dios. De eso que yo no te lo puedo dar, pero sí te puedo decir, búscalo. Porque el resultado de esa conexión, esa es la posta, esa es la herencia, ese es el legado. Entonces la forma, usa la que quieras. Porque ahora mirá lo que pasó en esa escena. Había varias personas, algunos se pusieron a mirar hacia arriba y dijeron, mirá cómo han roto ese techo, ¿qué están haciendo? Pobre el dueño de casa, que entre paréntesis nunca se supo lo que dijo ni cómo lo arregló. Pero no, eso no se hace, esa forma está mal, ¿dónde la vieron? Eso no se debe hacer. Se quedaron mirando el techo. ¿Y saben qué resultado tuvieron? Un montón de tierra en sus ojos. Supongo que se habrán tenido que hacer un lavaje de ojos. Tal vez paja y un montón de molestias. Porque estaban mirando a la forma. Pero hubo otros que miraban a Jesús. Y pudieron ver todo lo que había pasado ahí. Y esto sí lo quiero leer. Y es el versículo 26. ¡Cómo me gustó! Y supieron que al mirar vieron el poder de Dios actuando, en que un hombre paralítico caminó, y vieron mucho más que eso, la revelación de un Dios que perdona pecados y transforma las vidas. ¿Y saben qué dice el versículo 26? Sobrecogidos de asombro. Ay, los que me conocen saben que cómo me gustó eso. Sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. Y yo digo, aleluya. ¿Y qué aprendo con esto? A mirar bien. ¿A dónde miras? No mires las formas. No trates de imitarlas. Ni las critiques. Nadie te dijo que las vuelvas a hacer. Pero sí, mira el principio, que era, conocían, creían a ese Jesús y por eso podían llevar a alguien ahí. ¿Cómo? De la forma que quieras. Y vas a salir como ellos, glorificando, sobrecogidos de alegría, de gozo, de maravillas. Mirá lo que vi, eso cambió mi vida. Y eso es lo único, porque puede cambiar la tuya. Y sabes, este Samuel nuestro también hacía lo mismo. A él le tocó hacer un montón de cosas que no iba a saber cómo hacerlas. Y en el 1 Samuel, capítulo 7, se le presenta, él ya estaba solo, yo porque te estoy mostrando lo que viene adelante, como juez de Israel, ya no estaba más Elí, y vinieron todos, vinieron
el pueblo de Israel confesando cómo habían estado detrás de otros dioses, arrepintiéndose de todo lo que habían hecho, arrepintiéndose y sabiendo que tenían que dejar de adorar a otros dioses, y delante de él dijeron: no queremos más, estamos arrepentidos, y llegaron con Samuel a donde Samuel estaba en Mizpa, derramaron agua sobre una piedra. Pero ¿qué pasó cuando estaban ahí? A ver, creo que está aquí, es el primer versículo 7, dice: cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel, y al oír esto los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Los enemigos se enojaron, porque cada vez que vos y yo queremos arreglar nuestras cuentas con Dios, vamos a encontrar que hay eso que llamamos oposición, sea eso que el enemigo se enoja, porque no te quiere cerca de Dios. Y si estás en este momento ahí escuchándome y diciendo: tal vez soy un Samuel, por el otro oído te van a decir una voz que va a decir: mirá si vas a ser vos, si sos vos. ¿Y qué hicieron ellos? Dice: entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Aleluya, amén. Aprendieron la lección. ¿Y qué hizo Samuel? Era juez, en ese momento era toda la autoridad civil y religiosa que había sobre el pueblo de Israel. Y sí, Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová oyó. ¿Qué tiene esto de particular? Bueno, primero, el principio es correcto, y eso es lo que sirve. Por un lado, Israel, que se encontraba en un problema grave porque iban a venir ya los filisteos, que los persiguieron mucho tiempo, por años, a presentarles batalla y no sabían qué hacer, fueron esta vez al lugar correcto, a decirle: por favor, Samuel, vení, orá con nosotros, orá por nosotros, porque si no, solos no podemos. ¿Qué hizo Samuel? Se puso a orar a Dios, y como no se puede ir delante de Dios con las manos vacías, él llevó un cordero de leche y preparó, y habrá puesto unas piedras, porque no estaba en el tabernáculo, no estaba en el templo en ese momento, todavía estaba el tabernáculo, estaba en Silo, en un lugar específico, quieto, pero era el lugar donde se ofrecían sacrificios. Él no estaba ahí. Supongo que preparó unas piedras y tomó un cordero chiquitito, recién nacido, y lo ofreció en holocausto, que quiere decir ofrenda toda quemada, pero lo ofreció entero, así como estaba. No le quitó la lana, no hizo todo el trabajo que se hacía antes de ofrecer un sacrificio, y que él sí sabía. Entonces, ¡qué horror! Pero acá dice, pero acá explica que tenemos que estar arrodillados y con las manos juntas, o adelante y con las, como yo les enseñé, con las dos manos así, porque sí les enseñé. Y en ese momento era lo que Dios me dijo que haga. Y en ese momento, y durante 7 años de un seminario, los que obedecían y los que estaban así, Dios en respaldo a lo que me había dicho a mí, no sé, venía. Pero eso era una forma. No sé si es así, o es así, o es así, como también me gusta alabar a Dios. La forma no importa. Lo que importa es que ellos, que Samuel y su pueblo cumplieron con el principio, y lo que les vamos a pasar en esta posta y en todas las veces que se acerquen a mí son los principios de Dios, son inamovibles y están todos acá. Esos no cambian, pero la forma sí. Quitale la lana o dejale la lana. Andate corriendo al tabernáculo desde Mizpa hasta Silo, o levanta un altar ahí. En el medio del campo, en una casa como hacemos nosotros y como estoy hoy. En un hermoso edificio o en el medio de una plaza. Son formas.
pero no cambies los principios. Esos no se venden. Lo que vas a hacer allí tiene que ser el resultado de lo que Dios habló a vos, a tu corazón. Tiene que ser el resultado de lo que ese Samuel oyó. De ese Samuel que es el resultado de, por eso naciste diferente, naciste para esta hora. No porque se ocurrió que naciste en Dios, no, porque hubo Anas orando y clamando para que haya Samueles que recojan una herencia y un legado. Y eso sos vos. Y sí, voy a asumir mi responsabilidad de Ana de ir cada vez. Y estuve tratando de hacerlo y seguiré haciéndolo, de ir, de llevarle la ropa que necesitan, de seguir orando y estando como estoy, y estaré hasta el fin de mis días y mientras Dios me lo permita, a disposición de cada Samuel que necesite ayuda. Eso sí, pero no te voy a enseñar formas. No las critiques a las mías, porque son las que Dios me dio, las que entendí, las que hice, o los que me conocen, mi manera de romper con muchas formas. Que me criticaron, no me critiques, no te sumes a las críticas. Pero sí empieza a ver cuál era el principio usado en cada una de esas formas. Porque ese es mi Dios y ese es tu Dios. Y como dije no a las formas en el paso del legado, yo te digo sí a la conexión. Sí a lo que les voy a pasar, que es un gran desafío, para que busquen por encima de todo lo demás. Si ya no lo tuvieron y si lo tuvieron, reanudarlo vez tras vez, un gran encuentro. No lo que leas en libros, no lo que te cuenten otros, ni siquiera lo que yo te cuente, sino un gran encuentro personal con ese Dios que cambió mi vida y la sigue cambiando. Yo te diría que yo jamás pensé antes en muchas cosas que hice, que estoy haciendo y que dejaré hacer, y que Dios me sorprendió, y vivir con Él y para Él fue una gran aventura. Una frase que tal vez escuchaste muchas veces antes de otros. ¿Sabes por qué? Porque es verdad. Porque es verdad. Así que el gran desafío es que busques, que encuentres, que te conectes, que abras tus ojos, tus oídos, para conocer, para escuchar a ese Dios que ya te está llamando. Tal vez ya lo escuchaste, y si no, estás por escuchar. En este tiempo, abrí bien tus oídos, porque sé que está parado delante de cada Samuel que Él mismo hizo nacer, llamándolo y hablándole. Y Samuel no solo vivió un cambio generacional, sino que tuvo que vivir todo un cambio dentro del pueblo de Israel, como les toca vivir a ustedes, de ser un grupo tribal que se manejaban con jueces, pasaron a ser un reino. Él no tenía dónde mirar para atrás y qué hacer, no habían sido un reino antes. Así que cada vez que tenía que elegir y ungir, mejor dicho, porque él no elegía, un nuevo rey, ¿qué hacía? Le preguntaba a Dios y escuchaba lo que Dios le iba a decir. Cada vez que él tenía que darle un consejo a ese rey, ¿cómo hacía? Abría sus oídos y le volvía a preguntar a Dios qué era lo que tenía que hacer. Cada vez que había un grave problema, aún como egoísta con la guerra, ¿cómo iba a ser? Era totalmente diferente. Va a ser totalmente diferente. No sé cómo va a ser. Yo sé que iba a ser diferente. Entonces ahí es donde ese Samuel, con oídos muy abiertos, tiene que ir y decirle, Señor, ¿cómo hago? Esa es la posta. Oídos abiertos, ojos abiertos, una revelación fresca, una conexión constante con ese Dios. Y el desafío a vivir todo este tiempo juntos, ustedes y nosotros, dos ramas diferentes,
pero unidas al mismo árbol. Y entonces, con el mismo objetivo, adelante, el que va adelante es el que marca dónde ir. No sé cómo, no sé de qué manera, no va a ser tan difícil si los dos miramos al mismo lugar. Yo ya lo vengo haciendo y lo he hecho mucho tiempo, aún en cultos, y es extraordinario. Dios me dijo, sí, a mí también, y yo siento que tenemos que hacer esto, y yo también, ¿y cómo lo hacemos? Y bueno, no importa, empezá vos, sigo yo, empiezo yo, seguís vos, porque la forma no importa. Y dice que estaba conmigo, y yo podía haber sido su mamá, su abuela casi, en algunos momentos. Había escuchado lo mismo que yo, ¿se dan cuenta? Ese es el secreto. ¿Y cuál era la forma? Y si éramos totalmente diferentes, con fuerzas diferentes. Una yo le decía, empiezo y seguí así, como vos quieras, porque no importa esa forma. Y sí estamos dispuestos, aunque crean que no, al menos Dios ha trabajado mucho en mí para que sea, aceptar esa otra forma. Pero entonces ustedes acepten todavía las mías, porque para mí son vida, porque me las dio Dios. Búscate las tuyas. Los principios no los voy a tirar ni te voy a dejar que me los marques. Pero las formas, sí, por supuesto. ¿Qué importa? Si habláramos de formas, tendría para hablarles horas, porque salí de una iglesia tradicional, así que Dios me cambió muchas veces las formas. Muchísimas más. Y este Samuel respetó al que estaba antes que él, y cuando le tuvo que decir una palabra muy fuerte, aún lo hizo con muchísimo temor en su corazón. Y eso es bueno, y eso habla muy, pero muy bien de Samuel. Y el gran desafío es, ¿nos animamos? Toda mi vida, hace muchos años, no toda mi vida. Lo que pasa es que algunos me lo escucharon decir muchas veces y van a decir acá va de nuevo. Dios en un momento, hace años, muchos, ya no recuerdo tantos, me desafió y me dijo que yo era Caleb. Porque al mirar a mi costado, algunos, no veía a algunos de mi generación con dolor, y yo igual creo, y sigo orando por todos ellos. En este tiempo me decidí, sí, sos Caleb, bien, pero necesito a Otoniel y a Asa, porque sí sé los principios y les puedo enseñar cómo matar gigantes. Esa es mi próxima lección, van a tener que encontrarme por ahí o escribirme. Pero llega un momento que las fuerzas no me dan, entonces yo necesito, Otoniel, ¿querés? O hagamos juntos. Hay un Hebrón para conquistar. Y mucho, mucho, mucho más en esta nueva tierra. Pero esta vez nos toca hacerlo juntos. Mirando adelante, que el capitán, es muy interesante que en la nueva tierra no había un gran líder y que cruzaron el Jordán, mirando donde estaba allí la Shequina, la gloria de Dios. Y lo que tenían que seguir era la nube de su presencia y nada más, no a Josué, como otras veces se hicieron con Moisés, los de mi generación. Así que juntos, mirando adelante a nuestro gran capitán, a nuestro amado pastor, a nuestro gran Señor, a aquel que es el todo suficiente, el amado de tu vida, el enamorado, como lo quieras amar y de la manera que lo quieras amar, pero juntos, adelante, que lo que viene por adelante es hermoso, es muy hermoso. ¿Y cómo sé? Porque hay todavía muchísimas promesas que tal vez algunas no las pueda vivir yo, y cosas que Dios nos ha hablado y sigue hablando, que Dios va a cumplir, porque la herencia que Dios nos ha dado es hermosa, porque es hermosa la heredad que me ha tocado. ¿Y no queda conmigo?
no saben la alegría que tengo hace años de saber no queda acá. Ya hay Samueles, ya hay una nueva generación que está dispuesta a recibir esta posta. Y yo también estoy dispuesta a entregársela. Un rato del camino juntos y después, miren, no importa la edad, he escuchado y he visto muy jovencitos, adolescentes, que yo dije, ahí está, qué hermoso. Y él dice, dámela, y le digo, Dios te la ha estado dando desde chico. Ha estado hablando y te ha estado preparando, ya está, seguí como vas. No se dio cuenta que ya la tiene, que yo no tengo que hacer nada, porque Dios ya lo preparó. Solo era Dios mostrándome, mira, si ellos no quieren, mira, acá tengo, ya lo estoy preparando. Quédate tranquila, que hay muchos que van a seguir adelante. Que Dios los bendiga muchísimo, los guarde, haga resplandecer su rostro sobre ustedes, alce sobre todos ustedes su rostro y pongan ustedes mucha paz. Y antes de despedirme del todo, si tienen preguntas, como acá es solo un video y está bien, es mejor, Eleazar va a tener desde allá, se lo estoy dando ahora, permiso para poder darles mi WhatsApp, o de la manera que elija Eleazar, Daniel, demás, para que estoy dispuesta a contestar las preguntas. No sé si voy a saber, o a lo mejor tan solo les voy a decir, bueno, me alegra que tengas muchos interrogantes y voy a estar orando por vos. Eso sí lo prometo hacer, porque ese sí es mi lugar de Ana. Ya que oré ahora de hacerles cada año un efod a medida que vayan creciendo. Una vez más, que Dios los rebendiga. Nos vamos a estar viendo, ¿eh? Chao.